Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si fueras lo suficientemente inteligente como para cambiar el mundo, pero no lo suficientemente fuerte como para vivir con las consecuencias? Hola, bienvenidos a Next Movie. ¿Sabes algo? Hoy no vamos a hablar solo de una película. Vamos a entrar en la mente de un hombre que entendió el universo, pero no pudo escapar de sí mismo. Esta es la historia de Oppenheimer y el precio psicológico de saber demasiado. Desde el inicio de Oppenheimer hay algo raro, un poco incómodo, como si no estuviéramos viendo el mundo, sino la mente de alguien intentando procesarlo todo al mismo tiempo. No hay calma, no hay orden, solo hay fragmentos, sonidos, partículas, pensamientos que no terminan. Y ahí es donde entiendes algo clave. Aquí no estamos viendo a un genio, estamos viendo a alguien que no puede escapar de su propia cabeza. Y esto es importante decirlo desde ya, porque la película está basada en hechos reales, inspirada en la vida de J. Robert Oppenheimer, uno de los físicos más importantes del siglo XX, así que todo este caos mental que vemos no es solo recurso cinematográfico, también es una interpretación de una mente que realmente existió. Y eso cambia completamente cómo interpretas al personaje, porque no es solo inteligencia, es hiperconciencia, es esa sensación de estar presente en todo el tiempo sin poder apagarlo. La peli lo muestra con esos visuales casi abstractos, como si su cabeza estuviera constantemente desarmando la realidad en piezas más pequeñas. Y aquí viene lo fuerte, el problema no era lo que pensaba, era que no podía dejar de pensar. No tenía descanso mental, no había silencio interno, solo más y más ideas chocando entre sí. Ahora si te vas a la vida real, esto se vuelve aún más intenso. ¿Sabías que Oppenheimer aprendió sánscrito solo para leer el Bhagavad Gita en su idioma original? Y aquí vale la pena entender qué es eso. Es un texto filosófico y espiritual de la India antigua que habla sobre el deber, la moral y las decisiones difíciles en momentos de conflicto. Básicamente es un diálogo donde un guerrero duda antes de entrar en batalla y recibe enseñanzas sobre por qué debes actuar, incluso cuando las consecuencias son dolorosas. No es casualidad que Oppenheimer conectara con esto, porque de alguna forma él también estaba en su propia batalla interna. Y aquí es donde empieza el verdadero conflicto psicológico, el que va a definir todo lo que viene después, porque cuando entiendes demasiado desde muy joven, también sientes demasiado. No hay forma de separar una cosa de la otra. Mientras más consciente eres, más difícil es ignorar el peso de lo que percibes. Y Oppenheimer, desde el inicio, ya estaba cargando con algo que ni siquiera sabía cómo nombrar. Una mente brillante, sí, pero también una mente que nunca aprendió a descansar. Ahora, si seguimos la historia, hay un punto donde todo empieza a tomar forma, pero también a volverse más peligroso. Oppenheimer entra al mundo de la física, pero no como alguien que solo quiere aprender, sino como alguien que está buscando definirse. Ya no es solo el chico que piensa demasiado, ahora necesita que todo ese caos tenga sentido. Y aquí es donde cambia el juego. La ciencia deja de ser curiosidad y se convierte en identidad. Porque nadie te dice esto, pero a veces no quieres triunfar, quieres sentir que importas. Y eso se nota en cómo se mueve, en cómo habla, en cómo se obsesiona. No está buscando respuestas solamente, está buscando validación. Quieres ser alguien que deje huella, alguien que no pase desapercibido. Pero el problema es que cuando construyes tu valor en base a lo que logras, entras en una trampa silenciosa, porque nunca es suficiente. Siempre hay algo más que demostrar, algo más que alcanzar, y sin darte cuenta, ya no estás eligiendo. Estás reaccionando a esa necesidad de sentir que eres relevante. ¿Y sabías que en la vida real durante su juventud, Oppenheimer pasó por episodios de ansiedad y depresión, lo que le da aún más peso a todo esto? Y aquí hay algo importante que vale oro. La ansiedad y la depresión no siempre se ven como debilidad o inactividad. A veces se esconden detrás del rendimiento extremo, de la necesidad constante de hacer más, de ser más. Es como si tu mente te dijera que solo vales cuando produces, cuando destacas, cuando demuestras. Pero eso es una trampa peligrosa, porque ningún logro externo puede estabilizar algo que necesita atención interna, y justo ahí es donde empieza a construirse todo lo que vendrá después. Y entonces llega ese momento donde todo lo que venía construyéndose finalmente encuentra un lugar. El proyecto Manhattan aparece y por primera vez todo en Oppenheimer hace clic. Su mente deja de ser solo ruido y se convierte en herramienta. Todo ese caos interno ahora tiene dirección.
tiene propósito, tiene urgencia. Este es el punto donde todo parece correcto, pero ya es demasiado tarde. Porque cuando algo te da sentido por dentro, es muy fácil dejar de cuestionarlo por fuera. Y de pronto ya no es solo un científico más, ahora es necesario. Es el centro de algo enorme, algo histórico. Y eso psicológicamente es adictivo, porque no solo está resolviendo un problema, está sintiendo que por fin encaja en el mundo, porque cuando eres brillante, la gente aplaude, incluso cuando te estás destruyendo. Y aquí es donde la peli empieza a impactar porque nadie se atreve a frenar a alguien que está siendo útil, aunque ese ser útil tenga consecuencias que nadie quiere mirar todavía. Y eso tiene un peso real enorme. El proyecto Manhattan existió y fue clave durante la Segunda Guerra Mundial para desarrollar la primera bomba atómica. No es ficción, no es exageración, es historia. Y justo por eso este momento es tan fuerte, porque no estás viendo solo una decisión narrativa, estás viendo a una persona real entrando en un punto sin retorno. Aquí es donde aparece el verdadero peligro, el ego disfrazado de propósito, porque cuando crees que estás haciendo lo correcto es cuando menos te cuestionas lo que estás a punto de provocar. Y entonces llegamos al momento que toda la peli estaba construyendo, pero no como esperabas. La prueba Trinity. Todo se detiene, silencio absoluto, respiraciones contenidas, miradas que no saben si están a punto de hacer historia o cometer un error irreversible. Y luego, luz. Un destello que rompe la noche y redefine lo que el ser humano es capaz de hacer. Este momento cambió la historia, pero también rompió un hombre. Y para entender por qué pesa tanto, hay que decirlo claro, la prueba Trinity fue la primera explosión nuclear de la historia, realizada el 16 de julio de 1945 en el desierto de Nuevo México. No era una simulación, era la primera vez que el ser humano detonaba una bomba atómica real. Lo más fuerte es que ese impacto no es inmediato para todos, es interno, silencioso, casi invisible. Oppenheimer no reacciona como los demás, porque su mente va más rápido que el momento. En ese instante conecta todo, la ciencia, el poder, las consecuencias. Y aquí entra un detalle real que lo hace aún más pesado. Recordó una línea de Bhagavad Gita: ahora me he convertido en la muerte. No lo dice como una frase épica, lo siente como una verdad que le cae encima. Imagínate ser el único que comprende que todo acaba de cambiar para siempre. Y aquí es donde la peli rompe cualquier idea de victoria, porque esto no es triunfo, es conciencia. Es ese momento en el que ya no puedes hacerte el que no sabes, en el que entiendes completamente lo que hiciste y no hay forma de volver atrás. No hay celebración que tape eso, no hay aplauso que lo haga más ligero, solo queda esa realización incómoda, profunda, de que cruzaste una línea que la humanidad nunca había cruzado antes. Después del éxito, el mundo celebra. Hay aplausos, reconocimiento, sensación de victoria. Pero si te quedas con Oppenheimer, si lo miras de verdad, notas que él no está ahí, está en otro lugar, mucho más oscuro. El mundo estaba celebrando mientras él empezaba a romperse, porque mientras todos ven el resultado, él ve las consecuencias. Y ahí aparece algo brutal a nivel psicológico. ¿Hizo algo que era correcto en contexto de guerra, pero que se siente profundamente incorrecto a nivel humano? Y aquí viene un detalle real que pega fuerte cuando lo sabes. Después de la guerra, Oppenheimer se puso al desarrollo de la bomba de hidrógeno, una versión aún más destructiva. Pero lo impactante es esto. En reuniones privadas llegó a decir que sentía que tenía las manos manchadas de sangre. No era una metáfora bonita, era culpa real, directa y constante. Y dime, ¿cómo vives con algo que ya no puedes deshacer? Es esa la pregunta que empieza a perseguirlo, no como científico, sino como ser humano. El mensaje que se queda contigo después de la peli es que no todas las decisiones se sienten mal cuando las tomas. A veces se sienten mal cuando finalmente entiendes lo que hiciste. Y para ese punto ya no hay vuelta atrás. Ya era demasiado tarde, porque hay cosas en la vida que no puedes borrar, no puedes explicar, no puedes equilibrar, solo puedes cargar. Y no todo el mundo está preparado para vivir con ese peso, especialmente cuando nadie más parece sentirlo como tú. Y aquí es donde la historia da un giro frío, casi cruel. Ya no estamos en laboratorios ni en teorías, ahora estamos en salas cerradas, miradas tensas y decisiones que no tienen nada que ver con la ciencia. La narrativa cambia completamente. Esto ya no es sobre lo que creó, es sobre lo que representa. Y la verdad, no lo destruyeron por lo que hizo, lo destruyeron por lo que sabía.
porque cuando alguien entiende demasiado se vuelve incómodo, incluso peligroso para quienes tienen el poder. Y esto no es ficción. En 1954, Oppenheimer perdió su acceso a información clasificada tras una audiencia altamente polémica, donde su lealtad fue cuestionada. Pero más allá del resultado, lo fuerte es el proceso. Fue expuesto, reducido, prácticamente desmantelado frente al sistema que antes lo necesitaba, porque hay personas que el sistema no pueden controlar, así que la silencia. Y en ese momento deja de ser el hombre indispensable, para convertirse en alguien prescindible. Y aquí cae el último golpe, el más silencioso, pero el más pesado. Y este es el verdadero giro. Nunca dejó de pagar por ello, porque el castigo no siempre es público ni inmediato, a veces es interno, constante e invisible. Y al final Oppenheimer no fue destruido por lo que hizo, sino por lo que entendió. Porque el verdadero peso no es crear algo, es vivir con ello después. Y bueno, si este análisis te voló la cabeza, suscríbete, dale like y deja tu comentario. De verdad, así ayudas muchísimo al canal. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.